¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario sobre el capítulo 4 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En esta oportunidad estaremos viendo los versos 26 y 27 y la escritura nos dice así: Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Uno a uno, Pablo va enseñando aquellos factores que deben ser incorporados a nuestra nueva vida en Cristo. Y ahora instruye a los creyentes de Éfeso para que al enojarse no incurran en un pecado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde es correcto enojarse? Mi esposa Tere constantemente dice a nuestros nietos que deben recordar que el que se enoja, pierde. Y así es. El enojo, lejos de ser una expresión de un carácter sólido y valiente, es una debilidad que cae en el ámbito de la cobardía que nos señala lo escrito por Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 7, que por cierto recordamos muy recientemente. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notemos que no dice de poder, amor y demonio propio. Y es que ante la ira muchos sucumben y actúan de manera inusual porque la ira que no se refrena puede llegar a cegar nuestro entendimiento y dejarnos a merced de cualquier espíritu inmundo, porque recordemos que la obra de Satanás es robar, es matar y es destruir. Y es muy frecuente leer en los diarios una frase como cegado por la ira, asesinó. El límite lo pone Dios al advertirnos que lo que sigue de una ira válida, por decirlo de alguna manera, es el pecado, y éste jamás lo podremos justificar. Veamos un ejemplo en la palabra. Génesis capítulo 4 versos 3 al 8 nos relata que Caín estaba muy enojado contra su hermano y traía esa ira en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Lo confrontó con ese sentimiento y le dio la opción de resolver su disgusto por las buenas. Sin embargo, Caín prefirió conservar su ira y finalmente asesinó a Abel, su hermano menor. Primer familia sobre la tierra, luego de su expulsión del Edén, primer fratricidio. Dios no lo planeó así, como tampoco planeó todo el pecado que la ira del hombre genera día a día. Pero a todos nos da la oportunidad de resolverla sabiamente. Yo mismo, siendo habitualmente un hombre de ánimo sereno y sobre todo gente de Dios, al paso de los años en Cristo, he tenido un par de experiencias en las que la ira me ha rebasado, y luego he tenido que humillarme y venir arrepentido delante del Señor por haberme dejado llevar por ella, de manera que sé bien de lo que Pablo habla. El dominio propio no permite esos excesos. Dios nos enseña respecto de la ira del hombre, como lo que leemos en la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nos da un término razonable para que venzamos el furor. Y es lo que dice Pablo a continuación. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Si cada individuo escuchara esta instrucción con el debido respeto por la palabra de Dios, tendríamos un mundo libre de homicidios y guerras y de muchos de los conflictos que se generan por causa de la ira y la falta de dominio propio. Al decir que no se ponga el sol, quiere decir que no vengamos arrastrando el enojo de un día para otro. No vale la pena. Hay cantidad de personas que se acuestan enojados y se levantan enojados y siguen así durante todo su día y todos sus días. No es posible vivir así. Y desgraciadamente, muchos viven así toda su vida. Y aunque sus circunstancias cambien, siguen atados a sus iras. Por último, consideremos que si Dios no ha guardado su enojo en contra de nosotros para destruirnos, y lo teníamos completamente merecido, más vale que aprendamos a desarrollar el dominio propio, permitiendo que su espíritu transforme nuestra vida por su palabra
en nosotros. El libro de los Salmos en el capítulo 103, versos 3 al 11, nos enseña: el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima.